Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa, y buenos días a todos los que nos escucháis desde Hispanoamérica, desde América. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente, en este caso tecnowebinars.com y Technology Evaluation Centers. Yo soy Daniel, estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de un informe regular que está haciendo Technology Operation Centers en diferentes líneas de software. Ahora nos contará Jorge. Y en este caso vamos a hablar del informe que están haciendo relativo a RP para, lo que se puede decir, small and medium businesses, ¿ok? Ujú. De todo, a nivel mundial, no solo de nuestra región, entiendo, ¿no? Jorge, Exactamente, sí, por eso está en sí, sí inglés, por es, así decirlo. Lo que sería exactamente, es un la informe general. pyme en España, y creo que también es la pyme, RP para pyme en España y RP para pyme también en Latinoamérica, ¿vale? Pues Exactamente, nada, exactamente. Jorge, si te parece, nos presentas un poquito vuestra iniciativa. Tenemos a Jorge García, que es analista principal de Technology Evaluation Centers, desde Canadá, desde Montreal, ¿no, Jorge? Así es, así es. Hola, ¿qué Ok, tal? Mucho gracias. gusto. Ajá. Bueno, ¿qué te parece bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Jorge García. Yo soy analista senior o analista principal para una empresa que se llama Technology Evaluation Centers. Estamos radicados en Montreal. Y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer distintas cosas. Una es ayudar, una de las muchas cosas que hacemos como empresa de consultoría y análisis es apoyar a las empresas en la selección de su software empresarial. Lo que hacemos es, derivado de las herramientas que tenemos y con un grupo de especialistas, cuando una empresa se acerca a nosotros y tiene una iniciativa de implementación, una nueva iniciativa de implementación o modernización o de transformación digital, nosotros ayudamos a las empresas a elegir ese software. Ese software puede ser software empresarial de distintos tipos. Puede ser un ERP, puede ser un CRM, puede ser una solución de BI y manejo de datos o de analíticos, Big Data, etcétera. Y para eso, bueno, contamos con las herramientas necesarias, un equipo de profesionales, un equipo de consultores que tienen más de 25 años dedicándose a este proceso. Esa es una de las vertientes. Y la otra vertiente, que es en la que yo estoy abocado y de la que soy analista principal, es realizar los estudios de la industria o estudios de mercado. O sea, mi posición como tal es un analista de la industria y nosotros lo que hacemos es evaluar los mercados, evaluar lo que está sucediendo en la industria, estar al tanto de lo que viene, lo que va y lo que ya se fue. ¿Y por qué? Porque, bueno, nosotros servimos dos propósitos. Uno es informar a la gente sobre cuáles son las tendencias de la industria. Hablamos tanto con usuarios como con proveedores de software. Y por otro lado, apoyamos a las áreas de proyecto en términos de ayudarle a nuestros clientes a seleccionar su software. Ese es, digamos, básicamente lo que hacemos. Entonces, una de las iniciativas que estamos actualmente promoviendo y una de las que estamos trabajando muy fuerte es lo que nosotros hacemos, que es la industria, el estudio de mercado de distintas soluciones de software. Esa iniciativa principal se llama el Tech Insight. Y el Tech Insight lo que hace es, bueno, es un estudio general de mercado respecto a diferentes ámbitos del software empresarial. Ya tenemos dos versiones previas, una que es una versión dedicada a las soluciones de Business Intelligence y de analíticos. Tenemos otra versión anterior, que es la versión para BPM o Business Process Management. Y en esta ocasión estamos atacando lo que va a ser las soluciones de ERP, como bien decías, para soluciones para empresas medianas y pequeñas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros lo que hacemos es, cada vez que tomamos un tipo de software, evaluamos a los competidores en ese segmento de software. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nosotros establecemos una línea de trabajo para evaluar los sistemas
desde dos puntos de vista principales. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito acerca de qué es el reporte, porque muy probablemente no estén familiarizados con él, y después vamos a hablar específicamente del reporte para RP en pequeñas y medianas industrias. Entonces, bueno, decíamos, el Tech Insight lo que hace es definir las posiciones o el posicionamiento, es nuestra perspectiva, la perspectiva del tech respecto a empresas en una línea, decíamos, de software, que puede ser BI, puede ser ERP, bajo dos conceptos esenciales. Una, su funcionalidad, qué tan buenos o tanta cobertura dan a nivel funcional en un ámbito específico del software, y otra es la experiencia del usuario. Hay otros estudios de mercado, hablamos de, bueno, sin querer mencionar, los voy a mencionar solo como referencia. Hay otros estudios de mercado como el Magic Quadrant, como el Forrester Wave, que se basan en ámbitos un poco diferentes o en aspectos diferentes. Nosotros queremos ser muy directos en el sentido de establecer dos puntos de referencia primordiales para el estudio. Decíamos, uno es qué tanta funcionalidad proporcionan esas soluciones de software, y la otra es cuál es su nivel en términos de la experiencia del usuario. Para poder hacer eso, entonces hacemos un estudio completo de las situaciones, de toda la situación del mercado en términos de colección de datos. ¿Qué coleccionamos? Coleccionamos datos de distintas fuentes, y ahorita vamos a hablar un poquito desde dónde tomamos esa información. ¿Y qué contiene entonces ese reporte? Cuando nosotros desarrollamos el reporte contiene básicamente 5 elementos principales. Una, nosotros damos una perspectiva de la industria. ¿Qué está sucediendo en este caso, por ejemplo, en la industria respecto a los ERPs para la pequeña y la mediana empresa? Proporcionamos un segundo elemento importante, que es lo que denominamos el Tech Insight Graph, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que es, digamos, la punta de lanza del estudio o del reporte, que es el Tech Insight Graph. Hacemos un análisis de los perfiles de los vendors y de los proveedores de software y las soluciones que ofrecen. Hablamos un poquito de ventajas, desventajas, cuál es su cobertura desde distintos puntos de vista, licenciamiento, qué plataformas soportan tanto de datos como de tecnología. Decíamos, hacemos una revisión de cada una de las soluciones, y al final, obviamente, damos una explicación general de cuáles son los criterios que utilizamos para hacer este análisis. Entonces, digamos, es un reporte muy completo, es un reporte largo, es un reporte muy completo, que define decíamos, todas las posibilidades, o define a los principales competidores en el mercado. Ahora, estamos hablando del mercado internacional, no estamos limitados a competidores de una zona geográfica específica. ¿Cómo obtenemos esa información? Es decir, para llegar a ese reporte, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por lo pronto nosotros utilizamos distintas fuentes de datos. Una, utilizamos información pública, hacemos una investigación en línea, qué es lo que está sucediendo en línea. Puede ser redes sociales, puede ser otros medios en donde se hace una evaluación de los productos. Obtenemos también información desde el propio vendor. Le pedimos al vendor o al proveedor de software que conteste distintos cuestionarios. Hacemos una serie de cuestionarios que les enviamos a ellos, y también hacemos una serie de encuestas o cuestionarios que le pedimos a los usuarios que resuelvan. Hay una encuesta que se hace directamente con clientes que son referenciados por el proveedor de software, pero nosotros hacemos una propia encuesta pública. ¿Para qué? Para darle un tono mucho más genérico y dar mucho más libertad de comunicación entre los usuarios y nosotros. Entonces, esas son nuestras principales fuentes de datos. Como verán, tomamos datos desde distintos puntos de vista, y lo que vamos a hacer es valorarlos, homologarlos y darles un peso específico dentro del estudio. Y para ello, una vez que lo damos,
generamos, bueno, hacemos un estudio, ese estudio se presenta con una serie de tablas, gráficas, etcétera. Hay un estudio muy completo que acompaña a lo que es primordialmente lo que conocemos como el Tech Insight Graph, que es lo que ustedes están viendo aquí. Y vamos a explicar un poquito los componentes del Tech Insight Graph. Cada una de estas soluciones se va a colocar como un punto dentro de esta gráfica. Y la gráfica tiene tres elementos esenciales. Podemos ver, por ejemplo, en el eje de lo que denominaremos el eje de las X o las abscisas, tenemos su cobertura funcional, que es la parte que está propiamente a la izquierda. Y aquí es donde definimos si un vendor o un proveedor de software, basado en su funcionalidad, presenta cuatro tipos, digamos, cuatro puntos esenciales. Si es una funcionalidad de nicho, es decir, limitada, es una funcionalidad, por ejemplo, en este caso un ERP, a lo mejor el ERP se concentra mucho más solo en la parte financiera o en la parte contable. A lo mejor presenta más funcionalidad, va hacia cuentas por cobrar, cuentas por pagar, distribución, etcétera. Podemos decir que Score presenta una funcionalidad más robusta. Una funcionalidad extendida, que quiere decir que, bueno, presenta más funcionalidad de la que definimos previamente, o bien presenta un full stack. Cuando nosotros decimos un full stack, ¿qué quiere decir? Que es un competidor muy corpulento en términos de funcionalidad. Probablemente presenta cobertura específica para distintas industrias, presenta casos de éxito para una serie de líneas de negocio específicas, etcétera, 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 desde el punto funcional. Ahora, pero ese no es lo único. Tenemos el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Y en ese eje lo que nosotros medimos es la experiencia del usuario. ¿Qué quiere decir? Bueno, probablemente un cliente, probablemente un proveedor de software presenta una funcionalidad de tipo nicho, una funcionalidad limitada, pero en realidad también depende de qué tanta cobertura da a nivel del usuario, qué tan contento está el usuario, qué tan buena es la experiencia del usuario. Entonces aquí lo que queremos saber es si ese proveedor de software o ese producto en especial cumple con los requerimientos básicos del usuario, excede esos requerimientos básicos del usuario, o propiamente delights, o es tan bueno que brinda una satisfacción adicional al usuario, o realmente los usuarios están felices con él. Son cuatro medidas básicas de preferencia. Y esto, una vez que nosotros tenemos la combinación de los ejes X y Y, es decir, de la funcionalidad y la experiencia del usuario, los podemos clasificar en distintos rangos, por decirlo así. Es decir, estos productos pueden ser dominantes, pueden ser fuertes, pueden ser competitivos o pueden ser confiables, si lo denominamos aquí. Y perdón que estén los títulos en inglés, pero bueno, el reporte, como decía bien Daniel, se va a presentar en inglés en esta ocasión. Entonces, esa es un poco la definición de los cuadrantes. Lo que nos da como resultado es esta gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica entonces nos dice, cada punto representando una solución, nos explica cuál es la situación o cuál es la visión de TEC respecto a cada una de las soluciones. Algunas soluciones estarán en la parte más alta de la tabla, en la parte superior derecha, quiere decir que son dominantes, como los tres puntos que vemos en el segmento más oscuro, son las partes dominantes. Puede ser que tengamos, no sé si podemos, bueno, puede ser que tengamos una solución, en este caso, puede ser que tengamos una solución que esté en el ámbito de una solución fuerte, que es la parte menos, digamos, menos concentrada, con el color menos concentrada, competitiva o confiable. Entonces, cada punto representando una de estas soluciones. Y esto es lo que nosotros conocemos como el Tech Insight Graph. Ahora bien, en ese sentido, decíamos,
es importante mencionar, bueno, en ese sentido es importante mencionar, decíamos que uno de los componentes es el Tech Insight Graph. Otro de los componentes es digamos, la idea que nosotros damos de la industria en general. ¿Y eso qué quiere decir? Que establecemos un estudio también del mercado en el que esas soluciones se mueven. Y esto nos da como resultado distintos elementos. Por ejemplo, cuáles son las desventajas o cuáles son los principales retos cuando nosotros consideramos la implementación de un ERP o de un ERP para la pequeña y mediana industria. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, tenemos que algunos de esos, digamos, algunas de esas ventajas que los usuarios expresan dentro del estudio de mercado, como son el tener un ERP para una pequeña o mediana empresa o para una gran empresa, es el agilizar los procesos de negocio y la automatización de esos procesos de negocio, o por ejemplo, fortalecer la comunicación que se tiene respecto a esos procesos. Es decir, hay una serie de elementos que nosotros hacemos claros en el estudio de mercado, de manera que no se trata solamente de establecer, no se trata solamente de establecer los procesos, digamos, el comportamiento de los vendors, pero también hacer un estudio del mercado y de en qué mercado se mueve cada una de esas soluciones. Finalmente, bueno, vamos a hablar ya un poquito, hablando un poquito de lo que vamos a ver en este específico segmento de los ERPs para las pequeñas y medianas industrias. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, voy a poner como ejemplo algunas de los elementos funcionales que vamos a considerar y de los elementos de la experiencia del usuario que consideramos para cada uno de estos vendors. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos elementos de calificación de estos vendors? Y podemos entonces decir, bueno, por ejemplo, para un RP para pequeña y mediana industria, ¿qué tanta cobertura dan, por ejemplo, a la configuración general y al cumplimiento de normas tanto internas como externas? Por ejemplo, el General Ledger o el libro principal. Hacemos algunas preguntas sobre qué tanta cobertura, tanto a los usuarios como a los proveedores, qué tan satisfechos están, por ejemplo, con la cobertura que dan a las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, si tienen elementos que cubran, por ejemplo, para el manejo de nómina o payroll, si tienen algunos elementos funcionales que den cobertura a inventarios, a activos fijos, al manejo de sales management o al manejo de ventas, qué tanta importancia dan a la seguridad. Bueno, aquí viene una lista completa, solo quiero mencionar algunos. Y vamos, por ejemplo, a cobertura en algunas industrias en especial. Esto es importante mencionarlo porque normalmente en muchas ocasiones se tiene la idea de que los ERPs para la pequeña y la mediana industria se especializan mucho más en el ámbito financiero y contable. Y aquí queremos darnos cuenta que algunos de estos vendors proporcionan funcionalidad básica para empresas que están en una industria específica, que puede ser, por ejemplo, manufactura, puede ser retail o comercio, puede ser el manejo de servicios, el manejo de portafolios de servicios, y también, por ejemplo, un manejo externo de contratos, etcétera. Esa es un poco la idea, darnos cuenta de que el proceso de selección de una empresa para pequeña y mediana industria no es tan trivial. Hay muchas empresas en la pequeña y mediana industria que ya manejan procesos mucho más complejos y que requieren de una cobertura a nivel de industria o línea de negocio mucho más compleja. Y finalmente, bueno, algunos de los criterios que se toman en cuenta para, digamos, medir un poco la satisfacción o la experiencia del usuario. Vienen desde el punto de vista técnico, muchos aspectos técnicos de confiabilidad técnica, la funcionalidad específica, de usabilidad, es decir, qué tan amigable es el sistema en términos de usabilidad, seguridad, la percepción de la productividad que les proporciona el poder establecer, el poder usar esas herramientas, qué tanto inciden en la estrategia de la empresa como tal, sus niveles de servicio, calificamos el licenciamiento y hacemos algunas preguntas sobre la percepción de innovación de aquellos usuarios que tienen esa determinada solución del proveedor de software para también determinar
qué tan innovadores o cuál es la percepción de innovación que se tiene respecto de esa solución. En fin, para eso decíamos, es importante establecer que esta es una evaluación general del mercado y que se llevan a cabo una serie, un proceso muy complejo de evaluación para todos los usuarios, para todos los proveedores de software. Y bueno, este es un poquito más cuáles son los elementos primordiales del reporte. Bueno, obviamente decíamos, creemos dentro de Tech que tenemos un enfoque único acerca de cómo hacer la evaluación de ese software. Es mucho más directa, por ejemplo, y está basada básicamente en datos. Sí tenemos puntos subjetivos, como todos, pero digamos que nuestro enfoque pretende dar un enfoque basado en información, basado en datos. Hacemos mucho énfasis en la experiencia del usuario y el análisis de la experiencia del usuario. Y bueno, decíamos, basados en evidencia. Y pues creemos que puede ser una herramienta complementaria muy importante para aquellos que toman decisión en términos de selección de software. Y bueno, creo que con eso damos un poquito la exposición respecto a lo que es el producto y lo que esperamos del producto específicamente para RPs, para la pequeña y mediana industria. Ok, Jorge, pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito tú y yo, pero en cualquier momento, si queréis intervenir para hacer alguna pregunta, lo que hacéis es levantar la mano, accionando el iconito levantar mano y podéis intervenir directamente vía con la webcam también, ¿eh? Y con el micro, ¿eh? En cualquier momento a partir de ahora, si queréis intervenir para hacer cualquier comentario, bueno, aparte de donde pone preguntas, ah, podéis levantar la mano o directamente os conectáis la webcam y entráis para hacernos alguna pregunta. A ver, Jorge, varias cosas. Primero, veo un pequeño problema para un informe de este tipo, porque de entrada, ¿qué consideráis SMB? ¿Vale? Porque entiendo que no es lo mismo una Sí, SMB en Estados Unidos que en Alemania, que en España, que en Ecuador, ¿vale? sí, sí, Entonces, sí, podríamos empezar por ahí. Evidentemente, siempre, por ejemplo, en España, pues hay como dos parámetros, ¿no? Que entiendo que es lo que utilizáis vosotros. Por una parte, el número de empleados, y por otra parte, la facturación, ¿vale? Pero esto de entrada creo que puede ser un elemento complicado, ¿no? sí, de hecho lo es. O sea, sí, sí lo es. Es un elemento complicado y aquí hubo muchas discusiones. Sin embargo, nosotros lo que hicimos es cuando nosotros enviamos los cuestionarios a los proveedores de software, les enviamos un rango de, no lo tengo a la mano ahorita, les enviamos un rango tanto de facturación como de número de empleados, no lo tengo a la mano. Y tenemos que reconocer que ese rango se basó mucho en, sobre todo en Norteamérica y la parte occidental de Europa. Esa es una realidad. Había que tener un parámetro y ese es el parámetro que tuvimos que utilizar. ¿Por qué? Bueno, efectivamente porque sí es complicado establecer un parámetro para distintas regiones del mundo. Por ejemplo, un parámetro para Latinoamérica es completamente diferente que para Europa, por ejemplo, oriental. O sea, es diferente. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer es abrir un poco el parámetro, pero basarlo en la parte occidental de Europa y Norteamérica. Sabemos que, por ejemplo, una empresa transicional en Norteamérica tiende a ser una empresa grande en Latinoamérica y digamos, una empresa que transiciona de mediana a grande. Y normalmente una empresa mediana podría considerarse pequeña dentro de ciertas regiones del mundo, pero creemos que todavía hay oferta para esos productos. Vamos a hablar específicamente en el caso, por ejemplo, de SAP, que ofrece el Public Cloud Solution o Business One. Esas son soluciones que se pueden adaptar y que de hecho se están adquiriendo en en países de Europa o incluso en Latinoamérica, ¿no? Hay un gran mercado para Latinoamérica. Entonces ahí
coincidimos con los vendors en que ellos tendrían que proporcionarnos aquellas herramientas que estén específicamente diseñadas para el mercado de pequeña y mediana industria. O sea que Pero podríamos, sí, es un tema complejo. eh, no sé, desde microempresa, ¿vale? Así es. Hasta 200 empleados. Pues vamos a Hasta ponerlo así. 200 ¿Eso es lo que empleados habéis y vamos. considerado a lo mejor? Exacto. Y estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, hasta cerca de 100 200 millones de dólares al año. Vale, ok. Otra pregunta también. Digamos que creo que, o sea, a ver cómo lo planteáis. Hoy en día, y más para este tipo de empresas, mucho software que se contrata es SaaS, está en el cloud, Ujú. Sí, ¿vale? sí, sí, Al sí, claro, 100%. claro. En el momento que un software está en el cloud, entiendo que también las barreras, es decir, tú puedes contratar 5 licencias o puedes contratar 1000 licencias, ¿vale? Ujú. Con el mismo software a lo mejor. Es decir, el parámetro tamaño de empresa en un momento dado también se difumina un poco con el tema del SaaS, ¿no? Porque estás hablando de un software que, bueno, que es escalable. Te da igual uno que 80, por así decirlo. Sí, bueno, esto es importante. La realidad es que la configuración de hecho, O sea, la, perdona, Jorge, que en el sentido de que más que el tamaño hoy en día está, ujú, por una parte, el sector, ¿vale? ujú, ujú, El sector creo que es importante. Y luego las necesidades de personalización del software, ¿vale? sí. Pero que una vez que tú has personalizado el software o tienes un ERP que te vale para tal, el tamaño es escalable, más escalable que en otros momentos. Sí, bueno, sí, de hecho este es un tema que va más allá del propio reporte. El hecho de la evolución de la nube lo que ha hecho es, no sé si llamarlo democratizar, pero lo que sí ha hecho es independizar un poco ese proceso. Es decir, ahora tú tienes un producto SaaS completamente, o un producto de software as a service, y te es hasta cierto punto transparente la infraestructura de cómputo. Y al lograrse eso, lo que pasa es que tú puedes tener un producto que atienda tanto a segmentos grandes y medianos y pequeños de la industria a un mismo producto de software. Sin embargo, lo que hemos visto es que los proveedores de software aún así siguen segmentando sus soluciones. Ahora, ¿por qué? Porque también para ellos, en el momento de organizar sus centros de cómputo o sus centros de datos, también tienen una segmentación. Ellos tienen una segmentación que les permita atender a menor costo, porque aún cuando, digamos, sea transparente, si hay un costo al interior de los propios proveedores de software, y ese costo se traduce en el manejo del centro de datos. Entonces, sí hemos visto que aún así hay una segmentación. Vuelvo a poner el caso, por ejemplo, de SAP. SAP tiene SAP S/4HANA, que es el producto grande, por decirlo así, el producto corporativo de ERP, y ofrece SAP Public Cloud, SAP for HANA, pero Public Cloud, la versión Public Cloud, que es una versión de costo de licenciamiento un poco menor. ¿Por qué? Porque no utiliza una tecnología diferente, pero utiliza ciertos recursos o no utiliza la capacidad de recursos que requeriríamos si utilizamos S/4HANA. Sucede lo mismo con Oracle, por ejemplo. Oracle tiene un servicio específico denominado Oracle for SMBs o Oracle Cloud for SMBs. Entonces sí hay una segmentación, sin embargo, la tecnología base es la misma. Y eso genera una ventaja para el usuario final, porque al estar utilizando la misma tecnología que se utilizaba o que se utiliza para una empresa grande, los recursos de cómputo tienden a no ser ya tan diferentes. Es decir, el diferenciador tecnológico es mucho menor que el que se tenía antes, ¿no? En versiones para un ERP corporativo o a larga escala,
a gran escala, a diferencia de un ERP para mediana y pequeña empresa. Las tecnologías tienden a ser mucho más homogéneas, por decirlo así. En el caso del ERP en general, desde tu punto de vista o desde vuestro punto de vista, o sea, la segmentación es crítica. Es decir, cada vez más lo que hemos hablado antes, ¿no? Una Ujú. pyme de fabricación, incluso te diría ya fabricación queda demasiado genérica, porque hay diferentes tipos de fabricación, como tú bien Sí, sabes. claro, Por claro, ejemplo, claro. o sea, dentro de poco tendréis que hacer RP SMB alimentación, RP SMB proyectos, Sí, 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 ¿no? sí. Es decir, Sí, que el tema se va complicando cada vez más a medida, entiendo, que el mercado también va madurando, ¿no? sí. ¿Crees también que el futuro o la tendencia es a que los RPs también de SMBs cada vez sean más personalizados por sectores? ¿O no lo ves Bueno, así? no, ¿O de crees hecho, que un RP genérico es mm, factible? yo creo que ya, de hecho, yo creo que se está dando. De hecho, yo creo que se está dando. Por ejemplo, volvemos. Tenemos, por ejemplo, el caso, no sé, tenemos el caso de Infor, que Infor proporciona muchísimas verticales en la industria. Tenemos el caso de SAP con los famosos RADs, ¿no? Los Rapid Action Development. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en la actualidad, incluso los segmentos de pequeña y mediana industria se están haciendo más complejos, como dices tú, se están segmentando mucho más. Tenemos dentro de la industria de la manufactura, bueno, pues tenemos bebidas, tenemos sistemas de manufactura de salud, y también porque la propia industria se está diversificando. Se está delegando muchísimo. Por ejemplo, tenemos el caso de Tesla. Tesla ha diversificado a tal que Tesla tiene su planta, pero tiene una diversificación de aquellos que hacen los componentes eléctricos para la batería, para los diversos componentes de dirección, los que generan ciertas porciones de tecnología de inteligencia artificial, y que no necesariamente son tan grandes como Tesla. Entonces nosotros vemos solamente el elemento superior que es Tesla, pero no vemos toda la cadena de proveedores y suministro que ellos tienen. Eso también está forzando a los proveedores de software a diversificar. Existe, entonces sí creo que en el futuro o lo que está sucediendo de hecho ya, es que existe esa también diversificación o subespecialización, vamos a llamarla, porque la especialización ya existía, pero creo que sí se está dando hasta cierto punto ese término de subespecialización, ¿no? Sobre todo, decíamos, sobre todo en los mercados los mercados norteamericanos y europeos. Probablemente en los mercados latinoamericanos esa subespecialización va a tardar un poco más, pero creo que también se va a dar. Eh, desde tu punto de vista, me apunto aquí una pregunta. Desde tu punto de vista, a ver, ¿cómo podéis medir? Porque creo que uno de los aspectos más importantes cuando hoy en día se adquiere software es un intangible, que es el soporte, por Ujú, ejemplo, que se da. ujú, El ujú. soporte y la Sí, sí, sí. formación al usuario. ¿Esto lo Sí, valoráis en el informe? Porque al fin y al cabo, bueno, funcionalidades se puede decir que es un poco como los coches. Más o menos en una misma gama tienes un poco sí, las mismas funcionalidades. Se podría decir contabilidad, a lo mejor, pues, alguno entrará más en gestión sí, de sí, sí. almacenes, otro menos. Pero al final el soporte creo que empieza a ser como muy crítico hoy en día, ¿no? El soporte, sí, sí, sí. El soporte está Yo no sé cómo contemplado podéis dentro. evaluar eso. Bueno, esa es una medida de experiencia del usuario. Entonces, por Claro. ejemplo, nosotros lo que hacemos es cuando lanzamos el cuestionario, nosotros Ujú. hacemos una serie de preguntas sobre, decíamos, confiabilidad, soporte, servicio, entrenamiento, y lo que queremos es que el usuario nos diga cuál fue su Claro. experiencia, no solamente respecto al uso de la herramienta, sino cuál fue su experiencia desde la implementación hasta el soporte, el licenciamiento.
y cuáles son cuáles son esas percepciones. Esas percepciones. Estamos claros que son medidas que normalmente se refieren a una percepción, ¿no? No sé si me explico. A diferencia de la funcionalidad, en la funcionalidad es un poquito más difícil, lo haces o no lo haces, ¿no? O sea, soportas la creación de facturas, no sé, de facturas virtuales o no lo soportas, ¿no? Ese entraría en el ámbito de la experiencia del usuario, lo que llamamos el UX. Y eso normalmente viene atacado en los cuestionarios. Entonces, por ejemplo, incluso se presenta con la funcionalidad. Una cosa es la funcionalidad soportada o no soportada a nivel de dato duro, pero también existe ese elemento de decir tu percepción de lo que te ofrece la herramienta en términos funcionales, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es tu percepción? Entonces, tenemos una combinación de eso. Ahora, los cuestionarios que nosotros mandamos están basados, decíamos, en protocolos generales de experiencia del usuario, ¿no? O sea, en protocolos o cuestionarios generales que conocemos en la industria de cuáles son las percepciones que el usuario tiene o qué nivel de experiencia del usuario, buena o mala, tiene respecto a una herramienta, su portabilidad, qué tan fácil fue su migración, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron, o sea, cuál fue su percepción de la migración de un sistema previo al nuevo? ¿Qué tanta portabilidad se dio? ¿Cuál es su percepción del licenciamiento? ¿Es una buena oferta de licenciamiento? No lo es, ¿no? Todos, casi todas las empresas están yendo al modelo de suscripción. Sin embargo, también existen minucias, ¿no? En términos de la suscripción. Tenemos el caso, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Amazon tiene un modelo de suscripción, pero sabemos que es complejo. De AWS, por ejemplo, o de Azure. ¿Por qué? Porque es la suscripción no solamente a la herramienta, sino a la plataforma, al uso de datos, al uso de proceso. Hay una complejidad intrínseca. Lo que desde tu punto de vista, evidentemente, también en las empresas en el rango de tamaños más grande, pero en el rango de tamaños Ujú. del que estamos hablando, evidentemente la opción de la suscripción debe ser mayoritaria, al menos para las nuevas contrataciones. Sí, Y eso del sí, eso software, sí es una. software en Sí. SaaS, ¿no? Ujú. No on-premise. Bueno, la realidad es que en general, nosotros, digo, aparte de hacer el Tech Insight, nosotros hablamos con proveedores de software todo el año y con usuarios todo el año. La realidad es que el modelo SaaS, el modelo en la nube, y puede ser SaaS o el modelo de Platform as a Service, es el modelo a seguir de casi, Claro, no solo la pequeña y mediana, pero sí, la grande gran también. empresa, ¿no? Es una realidad que el modelo se había retardado un poquito más en pequeñas y medianas empresas, pero creemos que ya en Norteamérica no es el caso. La gran mayoría ya tiene un modelo de software as a service y creemos que es el modelo que se está dando en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Bueno, hay una parte muy importante. Nosotros tenemos muchísima audiencia entre los partners, lo que se llama los partners, que puede ser Ah, sí, sí, sí. desde el consultor de negocio, cada vez es Ujú. más amplio también, ¿vale? Claro. Hasta lo que se ha sido siempre un referral, hasta un Ujú. consultor integrador. Sí, sí, sí. Eh, Entiendo que el modelo, porque en un principio pues se podía pensar, pues aquí Sí. ya Ujú. prácticamente el partner no tiene un papel. Pero dime si me equivoco o no. Existe también muchas opciones en ese sentido que te he dicho. Es decir, cada vez más el mercado se va especializando más. Requiere de personalizaciones, Ujú. de si es una, de una pyme de alimentación, que tenga una buena conexión el RP con los sistemas de trazabilidad o con los sistemas, Sí, sí. con las conexiones a las facturas de proveedor, por ponerte un caso. Ahí el partner cada vez tiene, entiendo, no sé lo que, o sea, te pregunto qué es lo que tú estás viendo, como también más oportunidades de negocio,
ir desarrollando aplicativos para el marketplace del vendor o que luego él puede ganar, ¿no? Esa es un poco la Ujú. tendencia que tú ves. ¿Cuál es el papel del partner o las opciones del partner en el mercado RPSMB que tú ves? Bueno, fíjate que ahí lo que hemos encontrado en términos, desde el punto de vista del proveedor de software, desde el punto de vista del vendor, existen esquemas muy variados, muy variados y va a depender mucho de la solución. Tenemos a los vendors que, por ejemplo, tienen un marketplace muy grande, confían mucho en sus partners. Tenemos algunos otros que puede ser por restricción de su propio tamaño, es decir, que son vendors que son mucho más pequeños, que no tienen una red de partners tan fuerte. Normalmente ellos tienden a confiar mucho más en sus propios servicios de consultoría. Entonces, es un sistema, es muy variado, es muy variado y va a depender mucho del tamaño y las características del proveedor de software. Y también tenemos mucho a los clientes, tenemos mucho la situación en donde depende mucho del cliente. Si el cliente confía mucho más, por ejemplo, en un partner o en trabajar directamente con el vendor. Ahora, por eso es difícil establecer en este momento, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, es difícil establecer un modelo adecuado. Por ejemplo, tenemos SAP, que confía mucho en sus partners, y también porque su tamaño le impide tener o dar servicio a todos sus partners. Pero también tenemos empresas, por ejemplo, como algunas locales en España, en donde ellos proporcionan directamente los servicios de consultoría o prefieren también delegarlo al partner, a capacitar mucho mejor al partner. Entonces, eso ha creado una diversificación muy interesante porque le ha dado empleo a muchos aquellos que, no, que tenían empresas pequeñas de consultoría y que ahora desarrollan, por ejemplo, versiones o adiciones a un sistema específicos para un segmento muy específico de la industria, ¿no? Por ejemplo, de manufactura de partes automotrices. Entonces, lo que ha pasado es, ha habido una diversificación que es difícil, en la actualidad nosotros hemos visto que es difícil de catalogar porque depende de muchos factores, depende de la necesidad de cierto segmento de mercado, depende del tamaño del proveedor de software en este caso, depende también de las características propias del modelo de negocio del vendor. También los vendors tienen distintos modelos de negocio. Ahora, ¿por qué no lo vemos nosotros? Porque nosotros, a diferencia de otras empresas de análisis de analistas, nosotros no nos cerramos a cierto número de vendors o no sé si me explico, no Bueno, limitamos, a los vendos que pagan. Mira, no se trata de eso. Bueno, puede ser que haya vendors. Nosotros tenemos vendors que pagan por nuestros servicios, pero No, me nosotros, de refiero a hecho, que otros informes sí que digamos, exacto. ¿no? O que ponen limitaciones, ¿no? O sea, tú no puedes participar en este reporte si no tienes un número determinado de clientes, un número determinado de ingresos, etcétera. Nosotros no, porque nosotros sabemos, por ejemplo, sobre todo para pequeña y mediana industria, que bueno, a lo mejor no vas a cumplir ciertos criterios, pero haces negocio y localmente eres muy importante. Y eso lo acabamos de ver con una referencia que tú nos acabas de proporcionar respecto de un vendor. Entonces, no los quiero mencionar para no hacer, ¿cómo se llama? Comerciales. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que sabemos que existen en el mercado vendors que no son tan grandes como los que todos conocemos, como las grandes potencias que todos conocemos, pero que tienen ofertas muy interesantes. Sí, bueno, eso en España, no sé en otros países de Latinoamérica, creo que también, pero en España, o sea, realmente existe una cantidad ingente de Así es. fabricantes de software, cada vez más, lo que te digo, se van como especializando, digamos, en muy especializados, ¿no? Y ya vamos a ir terminando. Bueno, ya no habéis levantado la mano ninguno, pero bueno, que os dejo. Si levantáis la mano, yo me callo y os dejo paso. Animaros, tenemos un par de minutos todavía. Hay
una pregunta, te voy a hacer dos preguntas, digamos. Una, desde mi punto de vista, esos grandes fabricantes, los Oracle, incluso los Microsoft, quizá Ujú. Microsoft menos, pero por supuesto los SAP, incluso los Infor, eh, en principio a la pyme le pueden causar, decir, "Puh, estos son muy caros, son Sí, para grandes". Y ahí el fabricante, digamos, por eso el fabricante local o el fabricante más pequeño tiene más cabida. ¿Esto es así? sí. Esa es la primera pregunta que te hago. Y la segunda, relacionado también con los grandes vendors, es que desde tu punto de vista, ¿cuál es el que más se está, o el que mejor, también dependerá por mercados, ¿no? Pero por lo que tú conoces en Norteamérica, el que mejor, por ejemplo, Infor, me da a mí la sensación de que está sabiendo colocarse mejor en esta Sí. franja. Bueno, mira, lo normal, esta es una opinión personal como analista de la industria. Normalmente a los grandes les cuesta trabajo Claro, hacer llegar el mensaje a los pequeños. Ese es un efecto que normalmente se presenta. Y lo hemos visto con muchos de los grandes, Oracle, SAP. ¿Por qué? Porque ellos tienen un branding muy posicionado que se relaciona con la gran empresa, ¿no? Entonces, claro. lo que tú dices es un hecho. O sea, cuando tú escuchas, yo hablo con muchos clientes más pequeños y ellos escuchan SAP, Oracle, IBM, Microsoft y se Salen espantan. corriendo. Es Claro, como decimos en México, es como el coco, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que son caros, obviamente, que son, o sea, nadie niega el nombre la bondad o los beneficios de la empresa, pero saben que eso viene con un costo. Y entonces a ellos les ha costado llegar con un mensaje adecuado para la pequeña y mediana empresa. Otra complejidad es la que tú mencionaste en un principio. SAP, por ejemplo, sufrió algunos años. ¿Por qué? Y Oracle también, porque no es lo mismo la mediana empresa en Norteamérica que en Latinoamérica. Y ese también es un punto importante. Ellos tienen que saber llegar distinto a distintas porciones del segmento. Poco a poco yo creo que han logrado hacerlo. Infor ha sido, creo yo, y tú mencionas bien, Infor ha sido efectivo hacer llegar ese mensaje. Pero hay otros, por ejemplo, como Sage, Epicor también ha hecho muchos esfuerzos para hacerlo. Entonces, mi mensaje hacia la gente es una, SAP, Oracle, los Sage, los Epicors, los Infors del mundo han cambiado y tienen soluciones específicas para pequeñas y medianas industrias. Una segunda complejidad, y eso lo vemos, por ejemplo, en Latinoamérica mucho, es que sus sistemas sus sistemas tributarios son difíciles, no no sé cómo, admito mi ignorancia en España, no sé cómo sea en España, pero en Latinoamérica en algunos países es difícil. Entonces, los sistemas de software más genéricos, por decirlo así, Tiene más requieren dificultades. de un buen partner que pueda hacer esos ajustes para, por ejemplo, sobre todo para regulación interna, ¿no? Bueno, regulación me refiero del país, regulación interna en el país, sobre todo de los sistemas tributarios. México, por ejemplo, es un caso. He escuchado algunos elementos de Ecuador, por ejemplo, en Perú, que no es difícil. Entonces requieren del software, pero requieren de un buen partner que tenga el conocimiento para hacer que ese funcione en su industria y en el sistema tributario adecuado. Insisto, desconozco en España, no sé si en España es un poco más, ¿cómo se dice? Straightforward, más directo, pero a veces esos son componentes que son Bueno, se está difíciles. Y estandarizando. entonces, ahí es donde viene la oportunidad de los más pequeños. Entonces tú tienes, por ejemplo, proveedores locales, tú tienes vendors locales que tienen todo el conocimiento tanto de la industria como de las regulaciones internas, las regulaciones de la región, que están aprovechando eso. Y eso es interesante, por eso digo, para mí esa es la parte interesante de hablar con esos
vendors que son más pequeños, porque ellos tienen un conocimiento muy específico, ¿no? Vale, y ya la última pregunta que te hago, Jorge. Por ejemplo, en España y también creo que en Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿vale? El- por ejemplo, un software como Odoo, ¿vale? Que es código abierto, no sé si lo Sí, conoces. sí, sí. Odoo, por ejemplo, en España tiene, bueno, tiene bastante presencia. Hay muchos partners Ujú, que trabajan ujú. con Odoo. El software de código abierto, eh, no sé si por ejemplo, integra software de código abierto. Y la otra pregunta que te hago, ¿le ves sentido todavía o qué opinión tienes de un código de... Bueno, no, eh, en el porque, estudio por nosotros, ejemplo, perdona, no, Odoo sí, sí, en España al menos tiene bastante presencia en el sector industrial, precisamente, ¿vale? sí. Quizá por esa facilidad para personalizar. Esto significa que, uno, es muy importante la capacidad de personalización por la red de partners, por una parte, del fabricante normal, y por otra parte, hasta qué punto un código abierto del que nadie finalmente se hace responsable, por así decirlo, es todavía un modelo válido. Bueno, yo creo, bueno, son dos preguntas. Son dos preguntas, creo que las voy a atacar. Por un lado, por ejemplo, en el reporte nosotros no tenemos una restricción si es código abierto o no. Tenemos, por ejemplo, Acumática, tenemos a Dempier, que es básicamente código abierto. Ahora, no, mi impresión respecto a la industria del código abierto, yo creo que el código abierto, tal como lo conocíamos, está desapareciendo. Es lo que yo creo. Está desapareciendo y pues tal vez tiene lógica o no, porque yo creo que ha habido factores que han incidido. Uno es, por ejemplo, la adopción de la nube. En ese sentido, ¿qué está Que ha bajado sucediendo? mucho los precios. Ha bajado los precios y lo que sucede es que mucha gente dijo, bueno, antes un factor determinante del uso de código abierto era el precio del software, ¿estás de acuerdo? Y la gente podía aventurarse a hacer un poco su propio soporte, hacer su propia consultoría, derivado del hecho de decir, bueno, en lugar de pagar tanto dinero por una solución, pues yo creo que voy a aventurarme, por la necesidad obligaba un poco a esa parte. ¿Qué sucede cuando viene la nube? La nube reduce los precios e iguala. Y al igualar, mucha gente dijo, no, no voy a ir al código abierto sabiendo que voy a tener ciertos riesgos de adopción, ciertos riesgos de soporte. Mejor voy a pagar un poquito más, pero el diferenciador ya no era tan importante. Y entonces, ¿qué sucedió? Modificó el código abierto y obligó a mucha gente que sigue haciendo código abierto, pero ya tienen un modelo un poco más comercial. Como que se hizo ha habido como una especie de modelo híbrido, si lo quieres llamar así, en donde sí, o sea, el código sigue abierto y sigues teniendo la opción comunitaria, pero la realidad es que la mayor parte de la gente ya va por una opción comercial. ¿Sí me explico? O sea, hay un modelo sigue habiendo un modelo de desarrollo de código abierto, pero ya hay como que un híbrido en donde yo te ofrezco un código abierto, pero prefieres ir por una licencia en donde tenga cierto nivel de cobertura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no te cuesta tanto. Podríamos pensar que el código abierto perdió. Yo creo que a lo mejor algunos perdieron, aquellos que fueron muy radicales con su modelo, pero aquellos que adoptaron un modelo más híbrido, creo que ganaron a final de cuentas, ¿no? Porque tienen un poquito más de oportunidad de negocio que Tiene una los. mayor base instalada. Exacto, tienen la oportunidad de tener una mayor base instalada. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Tech Insight no tenemos problemas. Si son de código abierto, lo estipulamos, lo decimos y que la gente decida, ¿no? Que la gente nos haga saber qué piensa del código abierto que ellos tienen instalado. Muy bien, Jorge, oye, pues muchísimas gracias por tu ¿No? tiempo, ¿De tus qué? explicaciones y nos vemos, creo que la semana que viene, para hablar de BPM, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poquito de BPM y de, bueno, BPM, transformación digital y un poquito de del rol que tiene la inteligencia artificial en los nuevos modelos de, de BPM. Fantástico. Pues muchas gracias, Jorge, y hasta la próxima. Y a Hasta la todos próxima. los asistentes, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Estaros atentos a próximos webinars que organizamos conjuntamente, ponernos en las listas blancas tanto a tecnowebinars.com, a tecnoconference.com, como a tech-centers.com. ¿Vale? Sí. Solamente Eh, antes de irnos, por si quieren contactarnos directamente, ahí está. puse el contacto, es analyservices.techcenters.com, si por ahí nos quieren contactar para cualquier pregunta adicional, cualquier duda. Y pues si quieren, todavía creo que hay un poquito de tiempo para que participen. Si ustedes tienen una solución de RP en la pequeña y mediana industria y quieren participar, les podemos enviar el link para que participen en el cuestionario. Nos ayudaría muchísimo, sobre todo en esas regiones, saber qué está pasando con el software, con ERP en la pequeña y mediana industria en esas regiones. Fantástico. Pues muchas gracias, Jorge, y estamos en contacto. Un saludo. Gracias, hasta luego.